Bien. Nuestra siguiente materia a avanzar va a ser entonces la parte de los documentos mercantiles. Vamos a un poquito conocer a detalle los diferentes tipos de documentos que nos podríamos encontrar al momento de hacer registros contables. Algo que yo podría mencionar es que la contabilidad siempre se va a basar en base a evidencia. Cuando uno hace un registro contable, siempre tiene que tener una evidencia o un respaldo que garantice que ese registro, esa transacción se dio. Nada de la contabilidad se hace de forma aleatoria o sin un respaldo. Todo tiene que estar siempre con algún documento de por medio que permita respaldar esa transacción. Entonces, más o menos de eso se trata esta materia. Vamos a ver los documentos mercantiles que son más habituales, que son más utilizados, los más comerciales, para poder aprender de ellos. Parte del libro, les podría servir el libro que tenemos de Contabilidad 1, el que les pasé. Tiene un apartado donde habla de los documentos mercantiles. La verdad, entonces ahí tienen un libro más adicional que les puede servir de apoyo para esta materia. Entonces pueden utilizar igual el mismo libro de contabilidad que también está incluido ahí. Bueno, dicho de otra forma, vamos a arrancar con una parte de introducción para un poquito conocer un poquito cómo es que se ha dado esta parte de los documentos mercantiles y cómo ha llegado a lo que se conoce hoy. Antiguamente nosotros podríamos pensar cómo eran las transacciones comerciales, y realmente por el tema de la época y todo era verbal, pues, ¿no? Verbal, algo de confianza. Hay que entender que en esos momentos las personas no había mucho, ¿no? Eran comunidades, se conocían entre ellos, por lo tanto había cierta confianza. Y de esa manera también no había mucha tecnología, por lo tanto todas las transacciones comerciales siempre se daban en base a acuerdos verbales en la mayoría de veces, ¿no? Por el principal factor de la confianza. Y en ocasiones todo era a apretón de mano, ¿no? Alguna transacción, alguna compra, algún trueque entre estos sujetos o estas personas no salía más de un apretón de manos, ¿no? Algunas civilizaciones que ya estaban de alguna forma aplicando este tipo de acuerdos eran, por ejemplo, los sumerios con las tablas de arcilla. Las tablas de arcilla vienen a ser esto que ven en imagen, que para nosotros son puras líneas gráficos que no se entiende, pero para su época esto tenía cierto valor. Y ya registraban ciertos acuerdos en este tipo de materiales, ¿no? Hoy en día ya no se ocupa eso. En el caso de los egipcios tenían los papiros, que también venían a respaldar las transacciones comerciales, y un poquito ya podía verse la formalidad, ya no era solamente mediante acuerdos verbales. Entonces ya en estas civilizaciones empezaron a ver grandes avances en relación a las transacciones comerciales, porque realmente las transacciones comerciales no es algo que sea de la era actual, ¿no? Realmente las transacciones comerciales se hacían desde el inicio de la humanidad, porque el ser humano siempre trataba de conseguir cosas que no tenía. Si deseaba carne y a lo mejor en su lugar de vivencia solamente podía cultivar frutas, entonces otra persona que podía criar ganado o obtener carne, entonces
tenía que llegar de alguna forma a hacer un trato, ¿no? Yo te llevo fruta y vos me das carne, ¿no? Más o menos de esa necesidad viene. Entonces, con el paso de los tiempos, de los años, las transacciones comerciales o todas esas actividades comerciales se han hecho complejas. Hoy en día, con la globalización, ya uno puede hacer transacciones comerciales entre países. Yo desde aquí de Bolivia puedo comprar cosas desde China para que desde China, desde alguna tienda de China, me lo traigan hasta Bolivia. Ahí tenemos los diferentes transportes, tenemos el transporte aéreo, tenemos transporte marítimo, tenemos diferentes alternativas para poder traer esos productos. Entonces, entenderán ustedes que a medida de estas complejidades que se fueron dando con las transacciones, con la globalización, empezaron a surgir dificultades. Bueno, entonces ya había que ser un poquito más formalizado. Usted no puede hoy en día pensar querer hacer un trato con un ciudadano chino para comprarle algo de allá y solamente un estrechón de mano, algún acuerdo verbal. Imposible. De hecho, no es parte de la materia, que lo vamos a ver casi al final. Están los Incoterms, que estos Incoterms son los tratados comerciales para el comercio, son los términos que utilizan. Entonces, por medio de estos términos que se han dado de forma internacional y se han consensuado, uno como comprador y la otra parte como vendedora pueden llegar a un acuerdo de cómo va a llegar el producto hacia el país, hasta qué sector va a tener, por así decirlo, la responsabilidad del vendedor del producto, quizás para que llegue al barco, y a partir el trayecto del barco hacia el país de destino ya sea responsabilidad del comprador. Todo eso, por ejemplo, los Incoterms lo manejan, ¿no? Es una forma de poder, vamos a llamarlo así, de poder tratar o de poder conciliar con otros vendedores de otros países. Entonces, las transacciones o las actividades comerciales, precisamente por esa razón, se han hecho bastante complejas. Entonces, el ser humano siempre ha tratado de buscar mecanismos que puedan respaldar esas transacciones y evitar estafas, ¿no? Precisamente eso. Hoy en día, en el mundo moderno, podríamos decir que toda transacción comercial, mercantil, siempre va a llevar un documento. De hecho, uno de los principios de contabilidad me exige que todo tiene evidencia. Toda transacción que usted registre en el libro diario siempre va a llevar un respaldo, una evidencia. No hay nada que usted diga, me voy a inventar, está entrando en caja tanto y voy a poner eso solo porque me conviene, porque me da la gana. No se puede hacer eso. Estaríamos violando uno de los principios contables. Entonces, respaldo que tengamos, respaldo que registramos. Si no hay respaldo, no se registra. Entonces, de ahí viene la importancia. Para poder validar algunos documentos, tienen que llevar firmas, ¿no? Es una forma de poder validar alguna emisión del documento. Por ejemplo, los contratos de trabajo siempre llevan firmas, siempre llevan visado. Una vez que se firman los contratos de trabajo, hay que llevar a visarlos, le llaman, por el Ministerio de Trabajo, para que eso tenga una validez. La relación que hay entre el empleado y el empleador, por ejemplo. Pero esa validez no solamente se da en la emisión del documento, sino en la firma de las partes. Un contrato de préstamo, lo mismo. Nadie puede emitir un documento y que tenga validez siempre y cuando no haya firmas. Siempre hay firmas. Y las firmas son lo que da validez al documento. Entonces vamos a ver casos, por ejemplo, de las facturas,
que las facturas digitales ya vienen con una firma digital y todos esos aspectos lo vamos a ir tocando. Pero la idea es que estos documentos siempre van a llevar alguna firma que certifique el mismo. Además de eso, como hay todos los días transacciones, sale dinero, nos entra dinero, pagamos algo, recibimos algo, constantemente está ocurriendo eso, entradas y salidas de efectivo. Entonces la idea es que van a haber siempre documentos que hay que emitir o que vamos a recibir que están respaldando la transacción. Cualquier tipo de transacción que hemos visto en contabilidad de seguro tiene por lo menos un respaldo, por lo menos. Por ejemplo, si pagamos servicio de luz y hacemos el registro del asiento de servicios básicos, vamos a tener como mínimo el respaldo del aviso de cobranza para haber sacado el monto que tenemos que pagar. Y para el crédito fiscal tendríamos la parte de la factura cuando se haga el pago. Entonces, hacemos un depósito al banco, nos van a dar un voucher como respaldo del depósito. El otro respaldo va a ser que lo veamos en el extracto, en nuestra banca móvil. En fin, de alguna forma, dense cuenta que siempre hay algún respaldo de por medio en cualquier tipo de transacción que nos toque registrar. Ahora vamos a dar un pequeño concepto a qué nos referimos con documentos mercantiles. Y básicamente un documento mercantil va a ser aquel que nos permita respaldar una transacción comercial. Comercial o financiera. Sea si hablamos de deuda, por ejemplo me estoy hablando de financiera. O comercial cuando tratamos, por ejemplo, una factura. Estamos vendiendo algo, tenemos la factura, eso sería una transacción comercial. Entre diferentes partes, ¿no? Entre empresa, o la empresa con el proveedor, o con el cliente, o con entidades financieras, etc. Todo eso va a generar siempre respaldo. A eso vamos a llamarle documentos mercantiles. La idea es que estos documentos nos sirvan para legitimar las transacciones. De hecho, si no existiera una transacción, tampoco va a existir un documento mercantil. Y si nosotros nos entregan un documento mercantil es porque hay una transacción de por medio que falta registrar. Es por eso que cuando a veces llega a fin de mes y se pierde una factura, hay que buscar en todo lado esa factura perdida, porque no es nomás decir, bueno, ya la perdimos la factura, ni modo. Eso es dinero que se está perdiendo y además es una transacción que no se está registrando. Imagínense que fuera un pago de 100.000 bolivianos para comprar mercadería o algún material y se pierda esa factura. No tanto el peso es por el crédito fiscal, sino porque ¿cómo respaldamos que ha salido 100.000 bolivianos para comprar mercaderías? Nuestro único respaldo es la factura, y si no hay, ahí sería un problema, ¿no? Entonces, de ahí radica la importancia del manejo de los documentos mercantiles. Normalmente todos los documentos mercantiles van a estar siempre almacenados en los departamentos de contabilidad. Por eso es que es una materia que se toca aquí en la carrera. Precisamente porque como contadores tienen que, o mejor dicho, van a ustedes a manejar documentos mercantiles de diferentes índoles. Entonces, además de eso, los documentos mercantiles, como dice aquí, pueden usarse para personificar las cuentas. Esto significa que un voucher del banco me permite decir, si me están entregando un voucher y en el voucher dice que ha habido un depósito, un incremento en mi cuenta corriente, entonces puedo personificar la cuenta. Puedo decir, esto es Banco Moneda Nacional. Puedo darle un nombre. Y además con esos documentos puedo efectuar los asientos de contabilidad. Y en los comprobantes de contabilidad. Esta parte de los comprobantes lo vamos a explicar bien en informática contable cuando llevemos
ya en máquina para hacerlo en un sistema contable, porque la contabilidad ya no le llaman asientos, así como lo hemos hecho en Conta 1, ya no es asiento, sino de que dice, este es un comprobante de ingreso, un comprobante de egreso o un comprobante de traspaso. Entonces eso lo vamos a tocar más adelante, pero todos estos registros se lo hacen esos comprobantes. Esos son los documentos que nos arrojaría un sistema contable. Entonces, en resumen, podríamos aclarar que un documento mercantil es una constancia o nace de una constancia de una transacción comercial. Y en algún momento tenemos que utilizar dicho documento mercantil. Es decir, genera una transacción comercial, inmediatamente necesitamos una constancia del mismo para poder decir, esta operación sí se dio con las condiciones que está registrado. Y ahí vamos a tener que buscar un documento mercantil. Entonces, ¿en qué utilidades podemos darle a los documentos mercantiles? Certificar los registros contables. Todo lo que hayamos registrado en el libro diario o en los libros de contabilidad, todo tiene respaldo. Y podemos probar también un hecho contable desde un punto de vista legal, dado que al tener un documento de respaldo, si hay algún problema legal, nosotros podríamos presentar dicho respaldo y decir, no, tengo el respaldo de la factura, de la letra de cambio, que verdaderamente se dio esta transacción, así que puedo proseguir por la vía legal, ¿no? Es entonces una forma más clara o más conveniente de poder respaldarnos de forma legal alguna transacción. ¿Ya? Entonces, eso de forma general podríamos hablar acerca de qué serían los documentos mercantiles. Las funciones entonces que cumplen estos documentos, nuevamente decimos, en la evidencia de transacciones, son pruebas tangibles. Alguna transacción comercial no va a generar siempre un documento. Y de esta forma podemos evitar malos entendidos, alguna disputa, porque si por ejemplo una persona nos debe dinero y vamos a pensar en algún documento que respalde esa deuda, porque ustedes saben, a veces la gente no sabemos con quién hacemos trato y puede ser que no sea una persona íntegra y de un rato al otro diga, oye, vos no me has prestado nada, así que me estás cobrando. Y uno, si no tiene un respaldo, ¿cómo la va a pelear? Es la palabra de usted contra la otra persona, ante la vista de un juez, por ejemplo, ¿no? Si alguien quiere llevarlo a un punto legal, necesitamos un respaldo. Entonces da una evidencia en esa parte. Al dar la evidencia nos permite o nos da la luz verde para hacer el registro de la contabilidad. Y de esa forma nos ayuda a mantener un seguimiento. Es por eso que toda documentación hay que archivarla siempre. En los famosos cóndor, alguna factura, algún recibo, algo, lo vamos archivando en cuadernos grandes, en carpetas, y lo vamos apilando ahí en contabilidad, ¿no? Por orden. Es por eso importante también tener orden. Al ser contadores, es de suma importancia tener esa costumbre de ser ordenado, porque si uno no es ordenado, muy probablemente que toda la papelería no va a poder encontrar a fin de mes y se va a hacer un drama, un lío. Además, otra de las funciones es la comunicación y confirmación. En este caso, de alguna forma, los documentos mercantiles nos podrían ayudar a comunicarnos entre las partes. Si por ejemplo vamos a comprar un listado de material de escritorio, más o menos, ¿cómo podríamos decir que necesitamos o nos están vendiendo cierta cantidad de productos?
si nosotros vamos y compramos varias cosas, tajadores, marcadores, calculadoras, borradores, papel bond y tiramos un listado, un documento como la factura aguantaría todo ese listado y nos estarían entregando, ¿no? Te estoy entregando en físico todo este material de escritorio y a cambio te estoy anotando el detalle de lo que te estoy dando en la misma factura, de tal forma de que cuando yo llegue a oficina yo verifique con la factura, estoy pagando por todo esto y que ya lo tengo acá. Entonces de alguna forma nos podríamos comunicar entre las partes, ¿no? Y podemos confirmar los términos. Como les mencionaba, hay un respaldo legal. En caso de haya algún problema, es mejor siempre ir ante el juez o ante las leyes con un respaldo, ¿no es cierto? No es nomás ir y pongo denuncia y sin respaldo. Siempre piden respaldo de por medio. Y si no hay respaldo, es poco probable que avance alguna denuncia, alguna observación. Y por último, facilita los pagos. Hay algunos documentos, como las facturas, dice, son utilizadas para solicitar el pago de bienes y servicios entregados. Recuerden ustedes que pueden haber casos en los cuales nos entreguen una factura por adelantado, por ejemplo, una de alquileres, y muchas veces nos emiten la factura, a veces sin determinar el pago. Entonces, o sin hacer el pago, ¿no? Lo hemos visto en los devengados, eso, que nos pueden emitir la factura y nosotros vamos a hacer el pago en otro momento. Entonces nos emiten la factura y ya inmediatamente nosotros tenemos la obligación de pagar esa factura porque ya está emitida, como las facturas de telefonía, de Tigo, Entel, de Wi-Fi. Nos llega siempre a principios de mes la factura en curso, aunque no hemos hecho el servicio, pero ya nos están emitiendo la factura. Entonces eso quiere decir que tenemos una obligación a pagar eso. Entonces de alguna forma nos permite o nos solicita, quizás en este caso Tigo, a que le paguemos el servicio, ¿no? Porque hay una factura emitida a nuestro nombre. Realmente entonces hay bastantes utilidades que podemos darle a los documentos. Tampoco es intención del curso centrarnos mucho en eso porque es bastante intuitivo los conceptos en esa parte, ¿no? De forma introductoria, la utilidad. Ahora vamos a ver la clasificación que pueden tener los documentos mercantiles en relación a la emisión de los mismos y a sus características. Tenemos dos tipos de grandes categorías, que son los documentos mercantiles negociables y los no negociables. En cada uno de ellos vamos a encontrar ciertas características muy particulares. ¿Qué vendrían a ser los documentos mercantiles negociables? Alguien por ahí me dijo, Listen, son los que se negocian y los no negociables son los que no se negocian. Bueno, sí, tiene razón, pero tampoco vamos a denotar o a dar ese concepto en base al título, ¿no? Tiene que haber un concepto más a detalle para que se entienda. Vamos a llamarlo a los negociables aquellos que nosotros podemos agarrar y vender o podemos transferir, que a eso se le llama el endoso, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cheques, pero la palabra endosar, tómelo en cuenta que sería como transferir los derechos de cobro a otra persona. Es decir, usted puede agarrar ese documento, obviamente antes de que venza el documento, y puede ir a hacerlo quinto. Puede negociarlo, puede agarrar eso y puede hacer alguna transacción. A eso se le llama los negociables. ¿Qué documentos podemos tener acá? Algunos ejemplos, tenemos las letras de cambio. Las letras de cambio son documentos negociables porque si quisiéramos si quisiéramos, por ejemplo, cobrar
algún dinero antes de tiempo. Las letras de cambio se emiten por deudas. Usted le presta dinero a alguien y si quiere tener un respaldo rápido de esa deuda, emite una letra de cambio. Entonces, esta letra de cambio, ahí podemos especificar cuánto es el monto de dinero que nos tiene que pagar el deudor y en qué plazo. Entonces, si por ejemplo ponemos a 2 meses que me tiene que pagar 50.000 bolivianos y yo quizás por alguna urgencia el primer mes necesito la plata, primero, si tengo suerte, voy a llamar al deudor y le voy a decir, ¿será que me puedes pagar lo que me debes? El deudor lo más probable es que me diga, volvé de aquí un mes porque hemos quedado que me tenés que pagar o que te tengo que pagar de aquí 2 meses. Entonces todavía ha pasado un mes que me venís a cobrar. O si tengo suerte me va a decir, ya, bueno, está bien, cabalmente me agarraste con dinero, así que aquí está y te pago la deuda, ¿no? En el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa si no podemos cobrar? Pues no, me dice, volvé de aquí un mes porque hemos quedado en 2 meses, así que no ha vencido. Ni modo, tiene razón. Yo puedo ir al banco con esa letra de cambio y el banco me puede dar me lo puede canjear, por así decirlo, el dinero, pero me lo va a canjear con un descuento. No me va a dar los 50.000, me va a decir, bueno, como falta un mes, te voy a dar, pero no los 50.000, te doy 40.000 ahorita. ¿Lo tomas o lo dejas? Más o menos así. Bueno, ya no importa, lo necesito, da una letra de 50.000 a cambio de obtener el efectivo antes, por descuento, unos 40.000, ¿no? Entonces podemos negociar, es decir, podemos utilizarlo en alguna transacción. Los pagaré lo mismo, los pagarés podemos también pasar o endosar a otra persona, podemos hacer que una persona le pague a un tercero, podemos utilizar ese mismo documento para pagar o utilizarlo en otra transacción. Entonces se puede hacer el pagaré, se puede negociar. El cheque es lo mismo. A uno nos emite un cheque, y el cheque uno puede tomarlo y decir, ¿sabes qué? Te debo dinero, me acaban de pagar mi sueldo, aquí hay un cheque, mira, ¿sabes qué? Cabalmente es el monto que te debo. En vez de yo ir al banco a cobrarlo como deudor y después darle el dinero, yo le digo, ¿sabes qué? Toma, te lo entrego el cheque, te lo endoso a tu nombre y vos vas y lo cobras el cheque y ya, podemos hacer la transacción. Entonces, ahí como están viendo, estos documentos tienen algún valor siempre y cuando no haya llegado al vencimiento, ¿ya? Entonces son los cheques, las acciones, los bonos también. Una acción que uno compre en una empresa puede ir a negociarla en la bolsa. Mira, tengo tanta cantidad de acciones en esta empresa, te la vendo. Dame 50.000 bolivianos y vas a tener mi participación en tal empresa y ya puedo negociarlo. Los bonos lo mismo. El famoso bono navideño que da el Banco Central lo emite a nombre de uno, el Banco Central. Pero uno podría, tal vez, si quiere o necesita el dinero pronto, agarrar ese bono y ir al mercado a ofrecerlo. Tengo un bono aquí, ¿será que te lo vendo? Mira, es de 30.000 bolivianos aquí 2 años. Dame 15.000 y ya, te lo quedas el bono. Y vos cobras 30.000 de aquí 2 años, pero vos me das ahorita 15.000. Entonces más o menos sirve para eso un documento negociable. Por otro lado tenemos los no negociables, que es lo inverso. En este caso los no negociables nos sirven para respaldo, simplemente para respaldar alguna transacción, algún registro contable. También los negociables sirven para respaldar transacciones, pero los no negociables son exclusivamente para eso.
es decir, nacieron con esa intención, que no se pueden cambiar por dinero o hacer alguna transacción, solamente que sirven para registros en la contabilidad, pero aún así no dejan de ser documentos mercantiles. Algunos ejemplos que podemos tener de estos documentos son los recibos. Un recibo común y corriente no se puede vender, ¿no es cierto? Nos emiten un recibo en alguna tienda o empresa, no podemos hacer nada más que nos sirve para un respaldo. Que hemos comprado tal cosa, tal lista de material, nos sirve como un respaldo, un recibo. No es que yo pueda ir con un recibo de compras en una ferretería, valor de 500 bolivianos, yo vaya a otra persona y le diga, oye, mira, te lo vendo a 400 y la otra persona ya me lo va a comprar el recibo. No hay eso, no se puede negociar, es solamente como respaldo. Las facturas no se negocian, entre comillas. Legalmente no debería poder negociarse, pero tal vez alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? Las famosas ventas de facturas. Está estrictamente prohibido vender facturas bajo la normativa de impuestos nacionales, pero aún así esta práctica de comprar o vender facturas es bastante habitual. No es legal, pero se da. ¿Cómo ocurre esta venta o compra de facturas? Simplemente algún familiar de ustedes le dice, oye, te encargo facturas, vendeme facturas, cada compra que vos hagas en el súper o en una tienda, algo, exigí factura, te doy mi NIT o te doy mi carnet de identidad y vos emitís esa factura a mi nombre. Llega a fin de mes o el tiempo que sea necesario, uno va con todo el talonario de facturas y le dice, mira, aquí está, todas estas son las cantidades de facturas que puse a tu nombre y de todo ese total se gana un porcentaje, un 3-4%. Así funciona la venta de facturas. Pero también hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Por ejemplo, si uno trabaja como asalariado y gana bien, arriba de los 4 salarios mínimos nacionales, lo que ocurre es que van a pedirnos o nos van a cobrar un impuesto que es el RCIVA. Y este impuesto es así de gratis. Y para uno pagar menos de ese impuesto o no pagar nada, uno tiene que hacer compras con factura. Eso es lo que dice la ley. Así que esas personas son las que buscan facturas, pues, ¿no? Porque a veces llega fin de mes y no logran conseguir muchas facturas porque no han hecho muchas compras, ya sea porque están ahorrando, ya sea porque están en otros gastos que no les emiten factura. Entonces, para evitar no pagar mucho impuesto, le piden a otra gente que les emitan facturas o a su nombre y ya total pues le pagan un 2-3% del valor de la factura. Recuerden que por factura, ya hemos visto en contabilidad, uno recupera 13%. De lo que uno paga, el 13% uno lo recupera. Si usted paga 100 bolivianos por un producto con factura, realmente lo que a usted le está costando el producto son 87 bolivianos. Porque los 13 bolivianos, que es el IVA, eso lo recupera. Es una forma que tiene impuesto. Obviamente impuesto no le va a devolver a fin de mes ese dinero, sino que usted lo puede utilizar para un poquito paliar, un poquito compensar el impuesto del IVA también. Entonces más o menos va la hermenéutica por ahí. Entonces para eso se ocupan las facturas, no son negociables, legalmente no está permitido negociar. No les había explicado por qué hay que tener cuidado,
por ejemplo, para completar esa idea, esta gente que compra facturas, imagínense que gane 15.000 bolivianos. Y esta persona le dio su unidad a medio mundo. Le dice, mira, ¿sabes qué? Hace compras, toma mi NID y ponele dale mi carnet de identidad para que me emitan la factura. Entonces, si se lo dicen a diferentes personas, todas las personas van a comprar a su nombre. Entonces, imagínense que llega a fin de mes y el total de las facturas que se han registrado por todas las personas que han usado su NID llega a 20.000 bolivianos. Y resulta que la persona apenas gana 15. ¿Qué creen que va a pasar? Impuestos nacionales le va a parecer raro, pues no va a decir, si este sujeto gana 15.000, 16.000 bolivianos, ¿por qué hace compras todos los meses de 30.000, 25.000 bolivianos en factura? Y ahí le va a llamar la atención a impuestos nacionales y eso va a requerir que investigar. Y si se da cuenta que está comprando facturas, que es ilegal, le puede meter un proceso. Entonces, no se deben de negociar las facturas. Algo que tampoco se puede negociar, pero igual, insisto, el ser humano siempre trata de ver la forma de esos vacíos legales para sacar algún provecho, son los vales. Si el vale no está emitido a un nombre o a nombre de cierta persona de forma directa, los vales se podrían negociar, ¿no? A veces fin de año algunas empresas dan vales de supermercado. En vez de dar algún bono o algo, nos dan vales y los vales podemos ir al supermercado y comprar productos con los vales. Pero hay algunos vales que colocan al portador, está así con esa denominación, lo que quiere decir que ese vale quien lo tenga en ese momento en su mano lo puede cobrar. Eso es al portador. Y claro, si usted le da un vale de 300 bolivianos, puede ir a venderlo. Mira, ¿sabes qué? Dame 250 ahorita y toma este vale de 300. Entonces ya lo puede negociar. Pero en teoría no es legal eso. Dentro de la normativa los vales no se deberían negociar. Pero bueno, hay gente que ve la forma de hacer negocio. Tenemos notas de remisión también como documentos no negociables. Hay algunas notas de abonos que son para los casos de hay una corrección, ¿no es cierto? Una corrección de algo, te estoy abonando a tu cuenta personal porque hubo un error, algo, o te estoy pagando, te puedo emitir una nota de abono. Entonces, ese tipo de documentos no se podrían negociar. Hay notas de crédito también en los casos que hay alguna devolución de mercaderías, tenemos que devolver crédito fiscal o recuperar crédito fiscal. También son documentos no negociables, ¿no? Todo estos tipos de documentos lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿no? La idea es que puedan ustedes reconocer las diferencias que puedan existir en ambos casos, ¿no? Que tenemos en tema de los documentos mercantiles. No sé si hay alguna duda, consulta, tal vez alguien que quiera preguntar algo antes de continuar. Licen, buenas noches. ¿Aló? Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, Ahora. una consulta, Licen. Ya, mi consulta es, por ejemplo, se puede respaldar, por ejemplo, si, un ejemplo lo voy a hacer, de mi persona. Si me dan un viático, por ejemplo, a ver, de la alcaldía, por ejemplo. Y no pido factura y solo me dan recibo, ¿me puedo respaldar igual con el recibo, dicen? Si por ejemplo la alcaldía o la empresa que le haya dado el viático le da esa, vamos a llamarlo
la holgura a que usted me traiga un recibo o una factura, no le veo inconveniente, porque tanto el recibo como la factura están dentro de los documentos mercantiles que nos sirven para hacer el registro contable. Sin embargo, como ya hemos visto en contabilidad, no pedir una factura implica un problema, ¿no? Las famosas retenciones. Entonces, a lo mejor la empresa va a tratar de pedirle a usted que traiga una factura para evitarse el tema de las retenciones. Pero cualquiera de los dos casos, si le trae un recibo o factura, sí puede respaldar la transacción. Ahora, si a lo mejor el viático tiene que ver con, por ejemplo, si va a viajar, no sé, a Cochabamba y saben que el único bus que va ahí es la Transcopacabana, un ejemplo. Entonces, la Transcopacabana siempre dan por lo mínimo un recibo, pero con el nombre de la Transcopacabana, hay algún formato, hay una legalidad. Pero no va a venir usted con un recibo corriente, ¿no? De que va a comprar ahí en la librería y va a ponerle el recibo de Transcopacabana. ¿Es recibo ambos? Sí, pero se sabe que la empresa Transcopacabana en sí da un recibo muy, muy personalizado. Entonces, también depende de cada caso, ¿no? Pero la idea es que en ambos casos siempre sirve recibos o facturas para respaldar. Ok, Licen, gracias por su información. Ok, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Consultas? Licen, va a disculpar, una consulta. ¿Habría alguna forma de saber, para lo que explicó sobre la compra de la factura, saber si son buenas o no? Si la factura es legítima. Sí. Muy buena pregunta. Se me adelantó un poco, pero le respondo. La factura, dependiendo si va por una modalidad virtual, ya viene con un código QR en las facturas. Entonces, con el código QR uno podría lecturarlo y nos da los datos de la factura, porque los códigos QR nos agarran la información de esa factura. Podemos validarla por eso, por un lado. Por otro lado, si la factura está bajo una modalidad manual, que ahorita lo vamos a ver eso a detalle, hay un apartado de impuestos nacionales en la página donde nos permite poner los datos de la factura y poder validar si esa factura ha sido dosificada, se le llama, ha sido emitida y está legalmente establecida. Serían los dos argumentos que podríamos tener para una factura verificarla. Ahora, si realmente es de las facturas que son netamente manuales, a mano, así a pulso, ya habría que esperar nomás la observación de impuestos nacionales. Si en caso esa factura nos podría rebotar y decir, no, esta factura es falsa, y uno ya tiene que hacer todo el proceso para ir a reclamar a la empresa donde nos emitieron la factura y decirle, mire, me lo ha rechazado, y que le den otra, ¿no? O que le den una explicación el por qué. Yo creo que serían esos factores, ¿no? Para poder identificar facturas, ¿no? Pero hoy en día ya las facturas, como vamos a ver más adelante, ya tienen un poquito más de seguridad. Ya no se puede falsificar tan fácil como antes. ¿Esa era su pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? Bien. Entonces, vamos a continuar. A ver, quiero ver si nadie mandó mensaje. Creo que nadie. No, está bien. Perfecto. Nadie más. Bien, vamos a empezar con el primer documento conocido por todos, que es la factura. Y odiado por todos también. Porque por el nacimiento de la factura ya nos metemos al lío de impositivos. Ya tenemos que estar haciendo registro con la parte de impuestos nacionales.
Entonces, la sola emisión de una factura ya nos da indicios de que nuestro asiento va a tener o contener impuestos. Entonces, ¿qué viene a ser una factura? Primero es un documento mercantil no negociable, ya lo hemos visto, y además que es una constancia escrita, en el cual el vendedor, que es quien emite las facturas en todos los casos, le da al comprador esa constancia de las cosas que está vendiendo. Además, la factura nos puede servir para respaldar el valor de las cosas que estamos comprando. Por ejemplo, si compramos un vehículo 0 kilómetros, lo compramos de Incruz nos va a emitir una factura comercial por esa venta de vehículo. Y ahí nos va a dar el valor exactamente del vehículo, que nos va a servir de respaldo para meterlo en la contabilidad, en los libros mayores, en el balance. Entonces, esa factura da el detalle, ¿no? Está comprando tal vehículo, tales características, en tal precio, en tal fecha, y quién lo está emitiendo, y todo lo demás. Entonces, nos da de alguna forma una constancia de lo que estamos adquiriendo. Además que sirve también para un tema de garantía, ¿no es cierto? Si hemos comprado algún artículo de cocina, no sé, un microondas, y nos lo facturan, si en el momento tiene alguna falla el microondas, podemos ir con esa misma factura a la empresa y decir, oye, te compré de vos la semana pasada y mira, ya no está funcionando, necesito que me repongas, me des otro producto porque no sirve, el que me diste está con fallas. Entonces no podemos utilizarlo como forma de garantía, ¿no es cierto? Porque en las políticas de garantía de la mayoría de empresas siempre le piden la factura, traer la factura como respaldo de que hemos hecho la compra ahí. Entonces, y esa factura ha sido emitida por ellos mismos, por ser los vendedores, ellos nos emiten la factura. Entonces, la factura nos sirve para eso. Además de eso, ya saben, es válido para el tema impositivo. En una factura podemos detallar compra de bienes tangibles, cosas materiales o servicios. Algún servicio, alquileres, algo que sea intangible, también podemos incluir en la factura. La factura también detalla todo eso que estamos adquiriendo y lo que nos están vendiendo, entre los precios, algunas condiciones de venta, es decir, todo eso que puede ocurrir en una transacción comercial lo contiene la factura como información. Y vamos a empezar a ver un poquito de las modalidades que existen de la facturación. Por modalidades me voy a referir a la forma de emisión de la factura. Esto es obviamente en base a lo que Impuestos Nacionales tiene publicado en su normativa y en la página, ¿no? Como ellos. Como todo eso cambia, puede ser de lo que avancemos en todo este tiempo, a lo mejor al año algo varía, algo cambia, porque realmente las normativas constantemente andan cambiando y siempre hay que estar actualizándose, ¿no? Ese es el tema malo de la parte tributaria, que siempre va a variar. Las leyes siempre van a cambiar y tenemos que estar actualizándonos para poder hacer bien las cosas, ¿no? Frente a impuestos nacionales. Dentro de esta modalidad de facturación manual, tenemos la facturación manual como tal, es decir, la primera, la más antigua. ¿A qué me voy con esto? A este tipo de factura, ¿no? Donde nosotros lo hacemos a pulso. Tenemos un papel preimpreso que dice factura, que dice los datos del negocio que están a este lado de aquí, dónde está ubicado, si es la casa matriz, si es la sucursal. Tenemos a este otro costado el número de la factura, tenemos esto que es un número de autorización, tenemos el NIT, es decir, el número de identificación tributaria de la empresa, etcétera, ¿no? Al final, todo esto es un papel preimpreso
que fácilmente uno podría replicar en Excel, ¿no? Pero no es así de sencillo. Estas facturas, como ven, estas impresiones, no lo hacen en cualquier imprenta. Siempre hay imprentas autorizadas por impuestos nacionales, que son las únicas que pueden hacer estas impresiones. ¿Ya? Entonces, este sería un formatito de factura. Yo creo que alguno de ustedes alguna vez lo habrá visto, algún negocio, que son este tipo de facturas a mano, que están dentro de la modalidad de facturación manual, llamado facturas manuales. ¿Qué podemos ver acá? Tenemos la fecha que ha sido emitida la factura, tenemos el NID al quien estamos emitiendo la factura, el señor Mendoza le están colocando aquí como apellido, y aquí está el concepto. ¿Qué es lo que se está vendiendo o se está reconociendo que se está vendiendo? En este caso, fotos, dice. Subtotal hay 110 bolivianos que se está pagando, y aquí abajo está en literal, ¿no? 110.00/100. Puntos a aclarar. Si se han dado cuenta, siempre en todas las facturas le ponen un guión acá, un guión o punto guión. Eso no es por una muletilla que tienen todas las personas que arman facturas, sino que tiene un trasfondo más importante, y es que si uno no pone esto de aquí, tal vez algún vivillo va a decir, bueno, me lo dejó en 110, ya le pagué 110, pero le pongo un cerito más, ¡pum! 1100 se hace, 1100 bolivianos. ¿Y qué va a pasar en este caso? Podría yo beneficiarme a lo mejor de un poco más de crédito fiscal, porque ya estaría sacando de los no de 110 bolivianos, sino de 1100 bolivianos, el tema del crédito fiscal. ¿Ya? Entonces podría haber una alteración de la factura. Entonces, ¿qué hace la gente? Le pone un guioncito. ¿Para qué? Para que nadie pueda sobreescribir de eso. Y también otra medida de seguridad está esta parte, 110 bolivianos, que la normativa dice, si en caso estos dos importes difieren, si aquí dice una cosa que no representa esto, lo que se toma en cuenta es lo literal, en todos los casos, ¿ya? Siempre se va a tomar en cuenta esta parte en literal, por más que esto esté con otro importe, porque uno puede equivocarse aquí, pero no se puede equivocar acá, es complicado. Además, otro punto es que, por ejemplo, si aquí tuviéramos 1000 bolivianos, algún servicio, algún producto, yo no le puedo poner 1000 también acá, porque ¿qué pasa si le pongo solamente 1000? Imagínense, dice 1000 acá, textualmente uno no lo lee así, ¿no? 1000 dice, y aquí abajo 1000. Puede venir un vivillo y le pone 2 delante, la palabra 2, y se queda con 2000. Y yo les digo, esta parte es la que van a tomar en cuenta, si esta parte difiere. Imagínense, le ponga 5000, ya está el 1000 puesto ahí, 10.000. En esos casos, cuando solamente es 1000, se debe de poner un 1000. ¿Para qué? Para evitar que algún vivillo le ponga delante el monto que quiera. ¿Ya? Entonces, esas cositas nomás hay que tener cuidado cuando nos referimos a facturas manuales. Algunas características, entonces, estas son impresas en imprentas autorizadas. No todas las imprentas pueden agarrar, imprimir y ya está, y doy facturas a diestra y siniestra. No, todas estas facturas vamos a ver que Impuestos Nacionales las registra antes de. Y además de eso tiene acá, si se ven, dice fecha límite de emisión. Este es el vencimiento de la factura. Esta factura tiene que emitirse hasta antes de esta fecha. Si no, si se emite esto después de esta fecha, ya no sirve. Ya serían facturas vencidas y entonces tienen que darle otra factura, porque no le va a servir para descargo.
No tiene que haber tachaduras. No puede ponerle, pucha, aquí me equivoqué, era un 8 y ahí medio que lo redondeo el 8 y para que parezca un 8. No se puede. Precisamente por ese principio de dudar, ¿no? De que por ahí lo están adulterando. No tiene que haber eso. Hay que evitar las tachaduras. Si hay alguna tachadura, hay que anular directamente la factura. Si nos hemos equivocado algún dato. No le puedes poner un corrector ahí y ponerle el nombre correcto. No se puede. ¿Ya? No tiene que haber ni enmiendas ni tachaduras. Características. La solicitud solamente se hace a imprentas autorizadas. No todas las imprentas tienen la autorización de hacer esto. Ahorita vamos a ver el por qué. Todas las facturas emitidas por la empresa, si fuéramos nosotros los que emitimos esta factura, tenemos que agarrar esta factura y registrarlo en algo que se conoce como el libro o el registro de compras y ventas. Factura que emitamos, nosotros registramos de forma manual los datos de esta factura, lo cargamos como un Excel, si quieren entenderme. Cargamos a un Excel los datos de esta factura y lo anotamos. Como diciéndole impuestos nacionales, acabamos de emitir esta factura el 27 de mayo de 2019 por este monto. Entonces la emitimos la factura, se la entregamos al cliente. Y el cliente tiene que hacer lo mismo, pero desde su posición de ventas. Él va a decir, recibí esta factura el 27 de mayo de 2019. Con eso hace un cruce de información, impuestos nacionales, y de ahí es donde se da cuenta qué facturas han sido adulteradas y qué facturas no, porque hay un doble registro. De la parte que compra, hace su registro en su propio libro de compras y ventas, y de la parte vendedora, nosotros también hacemos el registro y lo hacemos de forma manual, de ahí viene el nombre. ¿Cómo va el proceso? Para que ustedes entiendan un poquito cómo es las etapas que hay que pasar como empresa para obtener la autorización y poder hacer este tipo de facturas. Primero, la empresa o el contribuyente, que así nos llama impuestos nacionales, tiene que solicitar la autorización para emitir facturas bajo esa modalidad. Impuestos nacionales va a revisar su solicitud y le va a emitir la autorización, ¿no? Va a decir, bueno, está bien, bajo las condiciones, le doy la autorización para que pueda emitir ese tipo de facturas. Entonces, con esa autorización, el contribuyente o la empresa se va recién a la imprenta. Se va a la imprenta autorizada. Normalmente uno puede identificar estas imprentas autorizadas porque tienen el logo ahí afuera. Está el logo de impuestos nacionales y dando a entender que justamente ese lugar está autorizado para emitir facturas. Entonces la solicita ahí, ¿no? Ya entonces la imprenta autorizada hace el trabajo de las facturas y las habilita las facturas en impuestos nacionales. Es decir, una vez que termina el trabajo de la impresión, tiene que habilitar las facturas, tiene que hacer el registro de esa factura. Entonces esta habilitación la tiene que hacer en impuestos nacionales y de esa forma ya impuestos nacionales obtiene la información de las facturas que muy probablemente se vayan a emitir por nosotros. O sea, ya tiene el conocimiento aquí porque la imprenta es la que le da la información y las habilita una a una en el sistema. Entonces, una vez que está eso hecho y ya las facturas están registradas y ya están habilitadas todas en impuestos nacionales, recién la imprenta autorizada le entrega las facturas en físico al contribuyente. Y a partir de ahí, ya con las facturas, pues el contribuyente empieza a hacer las emisiones respectivas, ¿no es cierto? Vende algún producto, agarra un bolígrafo y elabora las
las facturas correspondientes y las va emitiendo. Factura que emita las debe de registrar en el libro de compras y ventas. Entonces, factura que se emita por parte del contribuyente, esas son las que hay que registrarlo en el sistema de impuestos nacionales, en este registro de compras y ventas, el famoso libro de compras y ventas. Eso hay que hacerlo mes a mes, hasta antes del 10. Hasta antes del 10 ya las empresas tienen que subir todas las facturas que les han emitido, las que tienen, las de compras, y todas las que ellos mismos han emitido, las de venta. Todo eso va en común listadito en Excel y eso hay que subirlo a la página de impuestos. Si no lo subimos, multa. Ya, entonces ese es el tema, hay que tener bastante cuidado. Siempre hay que tratar de subirlo antes, por lo menos los primeros días del mes, en el 1, el 2 del mes, 3, ¿no? Porque cuando llega ya casi el día último, el último día de plazo para poder subir esto, el sistema se cuelga. Ya a veces al estar con el sistema colgado uno no puede llegar a subir este registro y ya se presenta para multa. Y lo malo es que Impuestos Nacionales no le va a permitir una excusa, ¿no? Es decir, tu sistema se ha colgado, así que no me multes, no podemos hacerle eso impuesto. Va a decir impuesto, hay multa y ya está. Hay que tener siempre un poquito de cuidado, porque el sistema de impuestos siempre falla en ese aspecto. Otro tipo de factura que está dentro de la modalidad de facturación manual serían las facturas prevaloradas. Antes de pasar a esta factura, no sé si hay alguna consulta tal vez de la factura manual, que fue la primera. Adelante. Dice muy buenas noches. Buenas noches. A ver, una consultita. En el detalle que nosotros, digamos, tengamos que facturar y todo lo demás, y por XZ motivo fregáramos una factura y no lo hacemos bien, digamos, se nos pasó la mano y fregamos otra, ¿qué es lo que pasa con esa factura? Porque tiene un número de serie también, ¿no es cierto? Y eso va en contra de nosotros mismos, ¿eso? ¿O qué sucede, Licen? Disculpe. O sea que nosotros como tal freguemos la factura, ¿me dice así? Sí, digamos, estamos escribiendo, digamos, la factura y pasa que, digamos, se nos pasó, no era 110, era 120 y quizás nos equivocamos en el monto y todo lo demás. ¿Qué sucede con esta facturación? Ya. No, primero no hay que votar nada de entrada. Si nosotros estamos emitiendo la factura, hay que anularla. Entonces, a la misma factura le colocamos así en letras, anulado le ponemos a la factura y tenemos que también eso hacer el aviso a Impuestos Nacionales, que estamos anulando esa factura. ¿Por qué? Porque como las facturas vienen con números correlativos, va 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, nosotros tenemos que emitir las facturas bajo ese mismo orden. La factura número 1 al tal cliente, el número 2 tal cliente y así sucesivamente. No puede haber un momento de decir, ya, la factura número 2, pero le voy a emitir nueva porque quiero la factura número 10 a esta persona, solo porque le gusta el número 10. No puedo hacer eso, debo de emitir en orden. ¿Y por qué da esto? Porque imagínense, si yo emito en desorden, emito la 1, luego la 5, la 8, va a levantar sospecha. Impuesto Nacional le va a decir, ¿y qué pasó con las demás facturas? ¿Por qué no ha sido emitida o qué ocurrió con esa factura? Entonces ahí hay que darle una explicación a impuestos, ¿no? Una de las explicaciones sería que me equivoqué y ya. Ahí le va a decir impuesto, a ver, muéstreme dónde que se ha equivocado, dónde están esas facturas. Y la idea es que esas facturas siempre estén igual ahí, incluidas, y
que digamos nosotros que han sido anuladas, ¿no? Tenemos que también hacer ese aviso a impuesto. Entonces ninguna factura tiene que perderse. Ok, Lisian, gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más, chicos? ¿Ninguna? Bien. Nuevamente repito, entonces, todas las facturas que emitan bajo esta modalidad tienen que ser registradas manualmente en un Excel. Ese Excel se le llama un formatito del libro de compras y ventas, le llaman, el famoso LCB. Ese hay que presentarlo siempre hasta el 9 de cada mes. Y eso lo presentan todos. ¿Para qué sirve esto? Simplemente es para que Impuestos Nacionales tenga conocimiento de las facturas que han sido transaccionadas. Tanto la empresa ha emitido como ha recibido. Tiene que hacer esa subida. Y a partir del 9 hasta la fecha que le toca pagarla, la factura y declararla, ya tienen que estar incluidas todas las facturas. Hay muchas empresas por la prisa, porque hay mucho trabajo en el cierre, suben su libro de compras y ventas hasta vacío o a veces con una sola factura. Y no pasa nada. La idea es cumplir hasta antes del 9 o entre el 9 y 10, dependiendo de la fecha que caiga también en la semana. Hay que subir ese Excel, ¿no? Ese registro de compras y ventas. Y ya conforme pase el tiempo nosotros podemos modificar, podemos meter una nueva factura que me olvidé o que estaba aquí, las podemos editar. Pero todo eso tiene que ocurrir hasta antes de la fecha que vamos a pagar. La fecha que hay que pagar, eso difiere dependiendo del último dígito del NIT. Si el NIT termina en 0, entonces quiere decir que la empresa tiene que declarar y pagar las facturas hasta el 13 de cada mes, siempre y cuando no caiga ni sábado ni domingo. Si no, se traslada para el lunes. Si termina en 1, tendría que ser hasta el 14 de cada mes. Si termina en 2, hasta el 15 y así sucesivamente. La idea es que hasta el último número del NIT, de su NIT, tiene que sumarle 13. Entonces ahí ya les va a dar la fecha exacta de plazo límite para poder hacer la declaración y el pago. Porque el proceso es así. Usted sube este registro de compras y ventas hasta el 9 o 10, dependiendo qué día caiga. Si el 9 cae entre semana, entonces está bien, hasta el 9 máximo. Si cae tal vez un sábado, entonces sería hasta el lunes. Así sucesivamente. Si cae viernes. Si cae sábado, perdón. Y la idea es que una vez que uno suba este libro de compras y ventas, yo, de toda esa cantidad de facturas que yo subí ahí, yo debo de escoger cuáles voy a declarar. Digo, a ver, declaro esta. Entonces yo le estoy diciendo a Impuestos Nacionales, este mes quiero utilizar estas facturas para el crédito fiscal. Entonces es como seleccionar cuáles son las facturas que yo decido. Eso se le llama declarar. Y en base a esa declaración se me generan los formularios 200 y 400, que son de IVA y de IT, del impuesto a la transacción, y con eso ya hago los pagos respectivos del mes, ¿no? Entonces más o menos esa es la operativa. Pero todo esto tiene que ocurrir primero la primera fecha hasta el 9 y después la segunda fecha es dependiendo del último dígito del mes. Del NIT, perdón. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las facturas. Ahora, la facturación manual, todo esto que estamos viendo ahorita, esto necesariamente hay que hacer el registro manual en el libro de compras y ventas. A eso se refiere esta modalidad. Vamos a ver ahora las facturas
prevaloradas. Las prevaloradas son esas que ven en pantalla. Normalmente se le llama prevalorada porque ya lleva preimpreso un valor. Si nosotros vemos los casos de la anterior factura, no tienen un valor, ¿no? Está vacío y es para ponerle el monto o el valor que uno requiera, dependiendo de la venta, ¿no es cierto? Esos no son prevalorados, porque no tienen un valor preimpreso. Sin embargo, las prevaloradas, que son justamente en la mayoría de casos las tarjetas de crédito que uno compra de línea, estas se conocen como facturas que ya tienen un valor preimpreso. De ahí viene el nombre, ¿no? Prevalorada. Preimpreso ya tiene el valor. ¿Cómo se utiliza o para qué esto está útil? Precisamente para aquellas de facturación masiva. Entel o cualquier telefónica, el servicio que nos da por el crédito que le ponemos al teléfono para usar los servicios de telefonía es facturable. Entonces imagínese que usted tenga que ir siempre a Entel o a Tigo o a Viva y decirle, ¿sabe qué? Quiero que me venda 10 bolivianos de crédito, y ahí manualmente que lo estén haciendo en el sistema, en la factura y emitiendo un montón de papeles. ¿Y cuántos usuarios tiene Entel? Pues que todos los días están comprando crédito, millones. Entonces, por un tema de practicidad que hacen, vamos a facturar de forma masiva. Tenemos un lote de facturas, se manda a imprimirlas, porque esto igual está impreso en cartón, esto es un cartón simple, y ya van colocando el importe. Y este importe nos sirve como crédito fiscal también. ¿Ya? Por eso es una factura. ¿Qué características podemos ver acá? Primero, que no hay nombre. Aquí en estas facturas no existe un nombre. No hay un nombre a quien va emitido, es decir, es como si fuera una factura al portador. Quien lo tenga lo puede declarar y le puede servir como crédito fiscal. Es por eso que este tipo de facturas uno puede venderlas. Ojalá no me esté escuchando impuestos nacionales, pero se da mucho. Usted entra a Marketplace y dice, no, se venden facturas y hay fotos ahí, ¿no? Que se muestran la cantidad de estas tarjetas ya usadas, que ya tienen un valor. Y mucha gente opta por vender todo esto y a cambio de una pequeña comisión, y lo que hacen que con estos... con estas facturas pues tengan crédito fiscal. Entonces ahí pueden negociar. No está legal eso, pero se da porque no tiene nombre. Cualquier persona que tenga y lo meta al sistema le sirve. Cualquiera. La solicitud también tiene que ser autorizada y tiene que hacerse en imprentas que están autorizadas por impuestos nacionales. Ellas son las que hacen las impresiones, porque al fin y al cabo, chicos, esto es una impresión a color, hechas en un papel o en un cartón. Entonces por eso esto lo hacen también las imprentas. Ellos son los encargados. Estas facturas prevaloradas emitidas deben de registrarse de igual forma en el libro de compras y ventas, dado que es factura. Entonces se coloca los datos en este tipo de registro. De hecho voy a ver si puedo encontrar ahorita un modelo, tanto que hablamos de registro de compras y ventas, para que más o menos tengan una idea de a qué me estoy refiriendo. A ver, me van a guardar un minuto mientras lo busco. A ver si puedo pillar uno por acá.
A ver, creo que pillé uno acá. Y este nos puede servir. A ver, vamos a compartir pantalla. Acá. Aquí estoy en el Impuestos Nacionales. En su plataforma hay una cartilla de registro de compras y ventas. Actualizado al 22 de octubre. Creo yo que no ha cambiado, la verdad, eso, porque es lo único que me ha salido. Está actualizado a esta fecha, pero lo que quiero que vean es lo siguiente, su formato. Aquí pueden encontrar todo lo relacionado a la fecha, cómo se elabora, qué tipo de registros podemos hacer, de venta de combustible, prevalorada. Fíjense, aquí está todo lo relacionado a esa parte. De hecho, esto se lleva al segundo año, llevan ustedes en la materia de sistema tributario. Toda esta parte la van a aprender a registrar, a formularios y demás, ¿no? Aquí, por ejemplo, el libro de compras es un Excel, la verdad. Solamente que aquí se los detalla, ¿no? Que cómo van los encabezados. Aquí nos da el número de la factura. Que tiene que ser secuencial, dice qué especificación, aquí nos dice, depende si es número 1, hay unos registros, el NID de la persona, del proveedor de la factura, la razón social, su nombre, el código de autorización, el número de la factura, si en caso tiene DUI o DIN, la fecha de la factura, el total del importe de compra, si en caso hay este impuesto. Esto también continúa, por cierto. Si hay una tasa, hay otro sujeto, es decir, todo este tipo de datos los tenemos que registrar. Y esto solamente para el libro de compras estándar. Si estamos frente a facturación manual, hay que hacer obligadamente esto, de forma manual, de ahí viene el nombre. Eso para el de compra y para el de ventas lo mismo. Aquí está, estos son los encabezados del de ventas. Y tiene exactamente lo mismo. Hoy en día está bajo un mismo libro, están los dos, compras y ventas, los ponen, porque se parece muchísimo el de compras y el de ventas hoy en día, ¿no? Así que cuando es en caso de venta de combustibles, aquí está como es los encabezados, pueden variar un poquito por el tema de la subvención. Hay números de placa, código de control, un poquito más de datos diferentes a una compra o una venta diferente. Aquí los códigos de países también, para el caso del tema de esa factura, ¿no? En caso si usted llegase a trabajar en una empresa, a un surtidor, ahí puede verlo. En caso de las prevaloradas, también tiene su forma de hacer los registros, la que estamos viendo nosotros. Entonces, voy a buscarles si hay esta cartilla tal vez un poco más actualizada para que lo puedan leer y puedan un poquito interiorizarse al respecto de este registro de compras y ventas. ¿Ya? Se los voy a compartir, pero me refiero a eso. Es un registro que hay que hacer de todas las facturas. Cada factura que se emita o uno se reciba, en las modalidades de facturación manual y las computarizadas, es decir, todas se deberían registrar aquí. Bien, eso en relación a la parte del registro de compras y ventas. Ya voy a volver a mi presentación para continuar viendo esta parte. Entonces, todas esas facturas prevaloradas hay que registrarlas en eso que les acabo de mostrar, que es un tipo Excel. Hay que poner todos los datos según lo que nos pidan, y para eso hay que darle una leída a esas cartillas que manda Impuestos Nacionales. El esquema para poder emitir, solicitar es exactamente el mismo de las facturas manuales que hemos visto anteriormente, donde el contribuyente le solicita la autorización para emisión de ese tipo de facturas a impuestos emite o autoriza
Con eso el contribuyente se va a la empresa, a la imprenta, imprime la imprenta y las habilita una a una en el sistema de impuestos nacionales y así sucesivamente. Impuestos nacionales devuelve esa información que ya está todo hecho y ahora sí la imprenta recién entrega las facturas al contribuyente y a partir de ahí las emisiones, ¿no? Habidas y por haber. Ahora, otra modalidad de facturación manual se le llama la factura computarizada, sistema de facturación virtual se le llama, que es el SSV. Le estoy colocando transitorio porque aún sigue vigente esta modalidad. La verdad, por así decirlo, esto está en una etapa de eliminarse porque la idea es llevar toda la parte manual, llevarla ya a digital. Todo hay que hacerlo digital o una facturación en línea, ¿no? Es decir, esa migración a la facturación es en línea o electrónica. Y este tipo de facturaciones se está haciendo de forma de a poco. La migración se está haciendo de a poco, no se está mandando todo de golpe, porque primero la adaptabilidad para pasar de la facturación manual a la facturación en línea es bastante complejo. Hay muchas empresas que han tenido problemas para poder las compatibilidades principalmente y se va haciendo la migración de a poco. Es como que Impuestos Nacionales le va a mandar un correo a la empresa y le va a decir: felicidades, ahora toca migrar a la facturación en línea. Cosa de que no es fácil migrar. Entonces, se considera por esa razón transitorio esta factura computarizada, ¿no? Pero mientras no ocurra o el contribuyente no le haya llegado el correo y no lo estén obligando, puede utilizar este sistema de facturación. ¿En qué consiste? La facturación computarizada consiste, bueno, anteriormente las podíamos encontrar en rollos que estaban preimpresos, es decir, membretados, y las podíamos encontrar justamente en los supermercados, en los cines. Eso venían a ser las facturas computarizadas. Estaban impresas en papel membretado. Pero hay ciertas características que nos podrían un poquito hacer la diferencia. ¿Y por qué sigue siendo facturación manual? Porque todo esto que estamos viendo está dentro de la modalidad de facturación manual. Que recuerden que vamos hasta el momento la factura manual como tal, la que hay que hacer a pulso. Luego tenemos la preimpresa, igual está dentro de la facturación manual. Y tenemos la computarizada, que también es dentro de la facturación manual. Ya, entonces un poquito a veces uno se confunde, dice facturación manual, lo tengo que hacer a mano. No necesariamente, es precisamente porque el registro de esta factura todavía hay que hacerlo manual, porque no está en sistema. La factura computarizada se refiere a que está hecho en un sistema contable, o mejor dicho, hay un software en local o un software instalado en la empresa que no está conectado al sistema de impuestos nacionales. Es decir, esto se genera la factura en el mismo negocio. Por ejemplo, un informático puede hacer un modelito en su sistema de facturación y puede colocar todos los nombres, importes, y puede hacer este modelo y puede generar un código QR. Esta factura, cuando se le entrega al cliente, el cliente tiene todavía que agarrar esta factura en físico y cargarla al sistema, porque esta factura no está registrada en el sistema, dado que ha sido generado en local en el negocio. Y nosotros, como parte vendedora que emitimos la factura, también tenemos que meterla todavía de forma manual.
Entonces, esta parte de la factura computarizada, lo que quiero que me entiendan es que es una antesala para aquellos negocios que ya por un volumen de venta que quizás tienen, imagínense un mini supermercado pequeño que ya tiene bastante clientela, estar haciendo facturas o generando facturas manuales es muy complicado. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Consiguen un software que les pueda emitir facturas con validez, obviamente, y con código QR, y ya todo usted lo mete al sistema. Mete los productos al sistema y pum, le reimprime la factura. Pero esa factura que sale impresa no está registrado en impuestos. Por lo tanto, todavía hace falta meterlo de forma manual al libro de compras y ventas. ¿Ya? ¿Qué debe de tener esta factura? Primero, la solicitud hay que hacer cada 180 días. Es decir, hay que decirle nosotros como empresa a Impuestos Nacionales la autorización de las emisiones de cierta cantidad de facturas. Tenemos que decirle a Impuestos Nacionales eso, para que Impuestos Nacionales nos dé ciertos códigos para ir metiendo a las facturas que vamos a ir generando. Porque recuerden que estas facturas no están preimpresas por imprentas autorizadas de impuestos, y ustedes saben que las imprentas cargan todas estas facturas antes de ser emitidas, les hacen saber a Impuestos Nacionales. Pero cuando estas facturas se generan en computadora, no lo sabe Impuestos. Entonces, por lo tanto, tienen que hacer esa autorización de facturas cada cierto tiempo. Cada factura tiene que tener un código de control. ¿Qué código de control viene a ser esto? A ver, para los que estén tal vez desde su teléfono celular. Aquí dice en esas facturas, aquí hay un código alfanumérico. Aquí dice E089C4A2, dice, ese es el código de control de la factura, que es de alguna forma para validar si está vigente o está vencida la factura, o si es falsa o verdadera. El código QR también es otro método de seguridad que nos permite validar la factura. Entonces ya tenemos dos ahí, el código de control y el código QR, que viene a ser esto. Estos dos tienen que tener las facturas que han sido emitidas bajo local, no están conectadas a Impuestos Nacionales. El registro de estas facturas, como les mencionaba, tienen que hacerlo manual nosotros en este registro de compras y ventas. No se van automático porque no está en Impuestos Nacionales. ¿Ya? Alguien por ahí creo que me consultaba respecto a cómo puedo saber si una factura es real o no, y aquí cabalmente, como ya estamos en esta parte, les voy a mostrar este tipo de facturas que ya está quedando en desuso porque ya están migrando los que ya tienen un sistema en local, así que le genera código de control y le genera el código QR, ya están migrando al sistema de facturación en línea. Ya están dejando este sistema de facturación manual. Así que para las empresas que todavía están utilizando un sistema de esta manera en offline, por así decirlo, fuera de línea, ¿cómo podemos saber si están reales estas facturas? Voy a ver si entrando así a Impuestos Nacionales les voy a mostrar cómo podemos verificar eso. A ver, vamos a ver. Ya, aquí está. Aquí les voy a mostrar dónde pueden ingresar para que puedan ver. Aquí pueden colocar en el buscador de Google verificar facturas de Impuestos Nacionales, y aquí donde dice verificador de facturas, ustedes entran a esa página
y les va a salir criterios de consulta. Y aquí están algunos criterios que nos pide Impuestos Nacionales para verificar la factura. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Yo debo de traerme la factura como tal. Voy a ver si puedo sacarle una captura para que lo podamos ver. A ver. Y les muestre. Ahora vamos a compartir toda la pantalla para que puedan ver. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera saber si la factura es real o no, yo aquí el formatito, el modelo de la factura que estábamos explicando, lo tengo acá. Estas facturas, con este modelo que ustedes lean que tenga código de control, inmediatamente tienen que hacer la revisión de si existe o no, si está bien. Porque puede darse los casos que sea una factura trucha, dado que recuerden que esta factura ha sido elaborada o emitida por un software de la misma empresa que no está enlazada a Impuestos Nacionales a priori, porque ha sido en local, ¿ya? Entonces, si ustedes encuentran una factura de esta forma, se van a dar cuenta porque tiene un código de control. Sí o sí va a tener este código de control y va a tener el QR. Entonces, ¿qué deben de hacer? Agarran la factura y aquí colocan el NID del emisor. En este caso, aquí está el NID. El NID del emisor sería esto. Obviamente esto es una factura falsa. Se le colocaría el NID del emisor de la factura. El número de la factura, en este caso aquí está igual, dice número 17. Coloca el número de la factura, el número de autorización, aquí está también, ese es un número, se coloca ahí todo, la fecha de emisión de la factura, aquí está la fecha de emisión, 24 de diciembre de 2014, colocamos la fecha de emisión, aquí colocamos el NID del comprador, es decir, de Juan, en este caso en el ejemplo, colocaríamos ese NID 452875, el total de la factura, lo que se está pagando es de 1004 bolivianos. Bueno, 1005 dice aquí. 1500 dice, no sé ni por qué. Ah, el pago que está haciendo 1500, le están dando cambio eso, ¿no? Pero la factura vale 1004. Entonces colocamos la factura. Y por último, el código de control, que vendría a ser este valor. Y yo le doy verificar. Y ahí me va a salir si la factura es falsa o verdadera, ¿no? Pero de hecho, a ver, si quieren lo vamos poniendo acá, que seguro me va a salir algo incorrecto, porque aquí me dice el NID del 1 al 9, el número de factura, el 17, bueno, ahí no me agarra, número de autorización, que también es falso eso, ¿no? A ver, vamos a ver qué me sale. Aquí 17 2 4001 57944. Fecha de emisión de la factura el 24 de diciembre de 2014. A ver, diciembre 2014. Va a salir cualquier cosa. Bueno, de entrada ya no me da datos, aquí ya me lo estaría llenando, fíjense que en automático me saldría todo, pero ya no me da. Así que no hay esperanza que nos salga nada. Coloco el código CAPTCHA que tengo acá y le doy verificar. Bueno, aquí el texto me dice no es válido, CKNKP. A ver, GCKNKP. A ver qué me sale. La verdad no tengo fe que salga nada porque son datos aleatorios, pero peor. Error en el servidor me sale. Bueno, el chiste es que no, ahí es donde yo puedo hacer el cambio.
o puedo verificar, mejor dicho, las facturas. Entonces, eso lo debo de hacer siempre y cuando, como les mencionaba, yo pillo este tipo de facturas que tengan código de control y un código QR. Si en caso tengo alguna ligera o leve sospecha de que sea una factura mala o que no exista, puedo hacer ese registro o puedo hacer esa consulta. ¿Alguna consulta, dudas, chicos, hasta ahorita? Buenas noches, una consulta, licenciado. Adelante. Para aquellas facturas que se emitan y estas están en el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿es necesario hacer el libro de ventas, por si acaso? Revisarlo, sí. Por si acaso tal vez hay algún dato que no haya agarrado bien el sistema, aunque lo dudo, pero darle una miradita, porque en teoría, eso vamos a ver más adelante, que es la facturación en línea. Ya utilizan el sistema que está enlazado con impuestos nacionales, entonces las facturas que se emitan ya impuestos nacionales lo saben. Entonces ya todo debería actualizarse y facilitarles el trabajo. Pero no estaría mal darle una revisada, una chequeada si las facturas ya están. De hecho, cuando uno va a comprar en los super, ya en los super le preguntan, ¿no quiere que le imprima su factura? Porque la idea es que eso ya está registrado en el sistema, ya no necesita la factura en físico. Pero eso lo vamos a ver en las facturaciones virtuales. De todas maneras, la respuesta sería, habría que verificarla, ¿no? Por si acaso no hay algún importe, algo que esté jalando mal, por si acaso. Sí. Pero será necesario sí hacer un libro de compras. Sí, tiene que presentar igual. O sea, porque dentro de ese libro tiene que subirlo sí o sí. Eso no puede no hacerlo, ¿no? Por más que se registren, hay que subirlo eso, porque pueden haber facturas que estén todavía bajo esta modalidad que usted haya recibido y necesite subirlas manualmente también a ese listado. Ok, muchas gracias. Okay, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Consultas? Bien, perfecto, chicos. A ver, ¿dónde está?